Para que alguno hable igual lo diga como que están ahí, porque si no es como tan extraño. Están Hola conectados. Artura, si se escucha. Ya, bacán. Hola, Súper, gracias. Ya, chiquillos. Entonces, compartir pantalla y partimos. Ya, partimos entonces. Entonces, buenos días a todos. Un día lluvioso. Espero que disfruten esta clase. La clase del día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de mama, es decir, de patología mamaria de tipo maligno, ¿ya? Ya me presenté con ustedes, yo soy la doctora Paola Acuña, ginecóloga, y trabajo en el Hospital Carlos Van Buren, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama, y los contenidos de la clase van a ser, vamos a hablar un poquito de la epidemiología, cuáles son los factores de riesgo, qué pasa con el screening en cáncer de mama, cómo hacemos el diagnóstico, qué pasa con las imágenes complementarias como la mamografía y la eco mamaria, y cuál es el tratamiento de manera general. Entonces, el cáncer de mama se define como un crecimiento anormal y desordenado de las células del tejido mamario que compromete a células ductales y o lobulares, ¿ya? La edad de presentación está en promedio, ¿no es cierto?, en las mujeres posmenopáusicas, y en un 75 hasta un 80% de los casos presenta un patrón esporádico. ¿Qué significa eso? Que no es un cáncer con un patrón de tipo hereditario en su predominio, ¿ya? Y solo un 3 a un 6% va a ser un cáncer de tipo hereditario por genes de alta penetrancia llamados, por ejemplo, el BRCA1 o el BRCA2, y también otro sinnúmero de genes, ¿ya? Lo importante de esto que entiendan es que un 80% del cáncer de mama, o sea, la mayoría, es por factores que no se consideran hereditarios, sino que por múltiples factores de riesgo. Y lo más importante es que tienen que saber que 1 de cada 8 mujeres presentará un cáncer de mama en algún momento de su vida. Y eso es lo que lo hace el cáncer más frecuente en la mujer, tanto en el mundo como en Chile. ¿Cuál es la importancia entonces del cáncer de mama en Chile y en el mundo? Es que no es solo el primer cáncer más frecuente en la mujer de la parte ginecológica, sino que en todos los cánceres en general. Ya sobrepasó de hecho al cáncer de vesícula hace un buen rato, ¿ya? Y es un problema que vamos a ver presente tanto en los países desarrollados como en países subdesarrollados. Es decir, es un problema de salud pública, y si bien los países desarrollados tienen mejor tasa de mortalidad, sigue siendo el cáncer más frecuente, y eso es algo que es muy preocupante y de tema a resolver. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que yo les menciono? En general los vamos a clasificar en 4 tipos: los factores de riesgo de muy alto riesgo, los factores de riesgo alto, los factores de riesgo moderado y los factores de riesgo bajo. Aquí en esta diapositiva podemos ver las tres categorías, y en la siguiente diapositiva vamos a ver la última categoría de los factores de riesgo. Los factores de riesgo alto o muy alto son los que consideramos con un riesgo relativo mayor a 4. Y en ese caso van a ser todos los factores de riesgo que me hagan pensar sobre todo en mutaciones, o sea, van a ser esos factores de riesgo para cáncer de mama que lo más probable sean hereditarios y no sean esporádicos, y que también se suelen relacionar con tipos de cáncer que suelen ser los tipos de cáncer más agresivos y que se presenten en pacientes jóvenes. ¿Y cuáles suelen ser esos también? Uno de los cánceres que llamamos triple negativo o HER2 positivo, que ahí lo vamos a aclarar. ¿Cuáles son estos factores de riesgo entonces? Las mutaciones de un gen que se llama el BRCA o el BRCA1 y el BRCA2, que se puso de moda o cuando se hizo a conocer con el caso de la Angelina Jolie, con un cáncer de mama con mutación BRCA positivo. La historia personal de cáncer de mama, o sea, que tú mismo hayas tenido cáncer de mama, pero antes de los 40 años, si se fijan en una edad súper joven, haber tenido algún carcinoma in situ, 2 o más familiares de primer grado con cáncer de mama en edad temprana. Esto es importante porque son 2 o más, ¿ya? Y primer grado se refiere a la mamá, a una hermana o a una hija. Y en edad temprana, en estricto rigor, es antes de los 50 años, ¿ya? Haber tenido hiperplasia ductal atípica, mamas densas, que se llama la clasificación ACR-COD, y de por sí tener más de 65 años. Dentro de los factores de riesgo alto, pero no muy alto, ¿no es cierto?, estaría la historia personal de cáncer de mama, pero sobre los 40 años. Haber recibido radioterapia en manto, principalmente por haber cursado con algún linfoma en la infancia o en la adolescencia, y haber tenido 10 años después, suele presentarse un cáncer de mama, ¿ya? Si es que recibió radioterapia en manto. Y también tener un familiar de primer grado con cáncer de mama, pero aquí ya no nos ponemos tan estrictos con la edad. Con respecto a los factores de riesgo moderado, son la exposición endógena, o sea, propia a estrógenos en altas tasas, y esto va a ir del
mano, vamos al tiro poner la siguiente de la mano, y tiene que ver con una tasa alta de estrógenos, tanto interna como de estrógenos exógenos. El tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la dieta rica en grasa, y también, por ejemplo, el consumo de alcohol, la menarquia precoz, que tiene que ver efectivamente con que estamos diciendo que vamos a estar mucho tiempo expuestos a estrógenos, ¿sí? La menopausia tardía, no haber amamantado nunca, el uso reciente de anticonceptivos y el uso reciente y prolongado de terapia de reemplazo hormonal. Me voy a detener un segundo ahí porque sí se consideran un factor de riesgo, pero son un factor de riesgo bajo. Y lo que siempre les explico es que no por usar anticonceptivos o una terapia de reemplazo hormonal, que tiene que ver con la menopausia, ¿no es cierto? El cáncer no te va a aparecer. Lo más probable, o lo que muestran los estudios, es que si esa paciente tenía alguna lesión neoplásica, lo más probable es que por el uso de esos anticonceptivos o esa TRH, esa lesión se va a expresar. ¿Ya? Pero no es que vaya a generar un cáncer. Y por otra parte, el tipo de riesgo que tiene es un riesgo relativo de 1,2, o sea, es muy bajito y que se normaliza al suspender los anticonceptivos o la terapia de reemplazo hormonal y que tiene mucho más efectos positivos que negativos. Ya te va a prevenir el cáncer de endometrio, va a prevenir el cáncer de ovario, cáncer de colon, riesgo cardiovascular, etcétera, ¿ya? Entonces hay que tratar de calmar a la población diciendo que en el fondo la verdad, ¿no es cierto?, con respecto a un riesgo relativo de 1,2, pero la verdad es que si la paciente fuma y es sedentaria, inmediatamente tiene más riesgo que eso, ¿ya? Entonces, con respecto al cáncer de mama, existe harta evidencia, ¿no es cierto?, pero medicina basada en la evidencia siempre es lo que tratamos de usar. Con respecto a la OMS y con la World Health Organization, existe siempre a nivel internacional el Global Cancer Observatory, que lo que hace no solo como en mama, sino que en todos los cánceres va vigilando su epidemiología. Lo importante que ustedes sepan, para que me crean, ¿no es cierto?, es que tenemos en este primer círculo la incidencia por cáncer y en el segundo la mortalidad. Entonces, si vemos, efectivamente el cáncer de mama es la primera causa de incidencia y si vemos es la primera causa también de mortalidad, ¿ya? Esto también, pero para que vean reflejado en el fondo los colores, si uno quisiera tener distintos tipos de cánceres, como por la incidencia, deberíamos ver distintos tipos de colores. Pero como pueden ver, en la mayoría de los países de este mundo, el cáncer de mama es la primera causa, ya el rosado. Y después está seguido por base de población el cáncer cervicuterino, porque en los países africanos hay mucha tasa de incidencia. Ahora, en Chile y en el mundo las incidencias están reportadas, pero en Chile tenemos un registro nacional que es dificultoso, entonces los registros están subvalorados, ¿ya? Pero los últimos registros, que eran en el año 2012, que hace mucho rato ya, más o menos mostraban que teníamos entre 29 a 32 casos por 100.000 mujeres y una tasa de mortalidad de 16,6 por 100.000 mujeres en el año 2015. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Entonces nosotros vamos a preguntarnos, ¿sirve o no sirve hacer algún screening en algunas pacientes o no? El tema de la mamografía, por muchos años se cuestionó si realmente servía y era útil pedirle la mamografía a las pacientes, si es que eso iba a detectar el cáncer de mama y si es que iba a disminuir la tasa de mortalidad. Y la verdad es que sí, está súper demostrado que si se hace un screening poblacional que tiene que ver con que pedir las mamografías cada cierto tiempo de manera global a toda la población en cierto rango etario, efectivamente puede disminuir la tasa de mortalidad entre un 20 y un 25% y hasta un 35% en las mujeres que realmente están cribadas en un programa de población de screening por cáncer de mama. Esta es la síntesis de la evidencia para que me crean la nueva evidencia también, porque está la anterior que eran estudios clínicos y ahora principalmente son guías clínicas y estudios observacionales. En el fondo, las nuevas guías europeas del año pasado mostraban que las pacientes entre 50 y 69 años para hacer un screening tienen una tasa de mortalidad reducida casi en un 20%, ya de hecho un poquito más, 22%. Entonces, efectivamente es así, ¿ya? Ahora, esto es un poco lo mismo, pero en el fondo, en relación a las guías europeas, ¿cuál es la recomendación? ¿Es fuerte, es condicional, etcétera, o está en contra? No, efectivamente es una recomendación fuerte y firme para decir que las mujeres entre los 50 y los 69 años sí deberían estar cribadas de manera poblacional para el cáncer de mama. Ahora, qué es lo que nosotros deberíamos tener como de manera perfecta, por así decirlo? Es algo que se llama screening según riesgo ajustado. ¿Creen ustedes que es lo mismo que tengamos una paciente que tenga
factores de riesgo como haber tenido un cáncer de mama antes de los 40 años, o muchos familiares directos de primer grado con cáncer de mama, o ser portadora de un BRCA, versus una paciente que no tenga ningún factor de riesgo, cribarlas de la misma manera y a los mismos años, la verdad es que la respuesta es que no, ¿ya? Obviamente no va a ser lo mismo. Por lo tanto, el concepto de screening ajustado es lo que está ahora en curso. En Chile todavía no siquiera tenemos estudios, o sea, para hacer screening poblacional, pero es importante que lo sepan. Existen dos estudios a nivel en Estados Unidos y en Europa, el Wisdom y el MyPeps. Son estudios súper grandes, uno está por terminar y el otro está en curso, para decir en el fondo un screening según riesgo ajustado. Y con eso van a cambiar el tipo de screening, o sea, si es que va a ser solamente con mamografía o mamografía más resonancia, por ejemplo, y cada cuánto tiempo se van a hacer los exámenes, si va a ser efectivamente esa misma edad, entre los 50 y los 69 años, o si van a cambiar esos periodos. Entonces van a estar atentos porque cuando ustedes ya salgan de la carrera, probablemente el Wisdom va a estar publicado y puede ser que cambien algunas cosas a nivel internacional. Entonces, ¿y qué pasa en Chile? Bueno, en Chile ni siquiera tenemos, la verdad es que un screening. El concepto de screening como tal significa, o un screening poblacional, es que tiene que ser algo garantizado para todas las mujeres en cualquier parte de Chile, ¿no es cierto? Y que se cumplan ciertos estándares. La verdad es que en Chile no tenemos un screening para cáncer de mama, tenemos un programa nacional que incluye solamente una mamografía única a los 50 años, pero luego por los recursos de los consultorios efectivamente se pueden seguir pidiendo mamografía, pero eso se llama un screening de oportunidad y no un screening de tipo poblacional. ¿Ya? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Yo tengo una pregunta, doctora. Dígame. Em, ¿A qué se debe el hecho de que esté como subvalorada la incidencia en Chile del cáncer de mama? Ya, ponga su cámara para poder verlo, ¿ya? No se preocupe, si no, no pasa nada, pero en el fondo una de las razones es que tenemos un mal registro a nivel nacional, no solamente del cáncer de mama, sino que de todo, ¿ya? Es un problema estadístico a nivel nacional porque todas las patologías no existe como una base de datos nacional para eso, ¿ya? Entonces ahora va a cambiar porque desde que el cáncer de mama es GES y todas las patologías oncológicas que son GES, por ejemplo, se trata tratando de hacer un sistema nacional del cáncer. Y con eso se puede hacer un registro de cuántas mujeres tienen, cuáles son sus tasas de mortalidad, etcétera, ¿ya? Y por lo mismo también ahora salió la Ley Nacional del Cáncer, que también abarca eso y en el fondo quiere profundizar en los datos porque es súper importante. Gracias. ¿Ya? De nada. ¿Alguien tiene otra pregunta Yo, antes de seguir? sí. Dígame. Doctora, o sea, respecto al screening de oportunidad, entre comillas, eh, la mayoría de los consultorios trata de hacer como la mamografía de forma anual, a pesar de que los Sí, recursos... sí. Ya, La mayoría de los consultorios sí les da una mamografía anual. ¿Ya? Algunos, algunos años más diferidos, pero la mayoría sí, les da uno anual. Lo que es importante del screening poblacional versus el screening oportunista es que si la paciente va al consultorio, le van a ofrecer esa mamografía y se la va a hacer. Entonces ahí estamos bien porque igual hay recursos hasta el momento económicos para hacérsela. Pero el problema es que al no ser poblacional, si la persona no va al consultorio, no se lo van a hacer. Entonces, la gracia de un screening poblacional real es que las pacientes son llamadas telefónicamente, enviando cartas, las van a buscar a la casa y se aseguran que esa paciente efectivamente se haga el examen, ¿ya? Y ahí cambia muchísimo. y por ejemplo, en países como países donde está más desarrollado, como en España, ¿se hace eso? Como a las pacientes se las Sí, llama, se las busca. por supuesto que sí. Y en el fondo eso es lo que se llama un verdadero screening poblacional. Las pacientes no es que tampoco las van a llamar 10 veces en el año, pero sí existe un número de llamados, si no me equivoco son 3, llamados telefónicos, luego viene el registro por carta presencial, y se intenta si no comunicar con algún familiar o con algún cercano, y si no de eso se saca el programa de screening. Pero en el fondo se hacen múltiples intentos, y de ese concepto se agarra, por ejemplo, el programa de screening para cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino sí es un programa de screening poblacional, y a las pacientes que se tienen que hacer un Papa Nicolau en la población de, o sea, en APS, tienen que hacerse un PAP cada 3 años, y si no se los hacen, las llaman por teléfono, las insisten, las van a buscar, etc. ¿Ya? Entonces, eso es importante.
Ya, gracias, doctora. De nada. Doctora, una Sí. pregunta respecto al tema de la evidencia. ¿Qué es lo que cambió? Que antes se concluía o se ponía en duda sobre la utilidad del screening y ahora como que está visto que sí. Lo que pasa es que hubo muchos estudios que demostraban que la mamografía no reducía la mortalidad, ¿ya? Era difícil evaluarlo porque eran estudios de gran número de pacientes, muchos pacientes, y en el fondo eran estudios que eran muy heterogéneos. Y en esa heterogeneidad, algunos estudios mostraban que la mamografía no reducía la mortalidad, ¿ya? Entonces hubo un debate, hubo una época del péndulo donde se decía que la mamografía no servía para reducir el cáncer de mama, pero finalmente se reanalizaron los estudios y se volvieron a hacer guías y estudios de tipo prospectivo de manera adecuada y correcta, y se dieron cuenta que efectivamente sí reduce la mortalidad. Lo Ok, siento, gracias. Doc, lo último, es que usted dijo que para el programa de cáncer cérvico-uterino te llamaban del consultorio y todo, pero la población de ISAPRE queda fuera de eso nomás, o igual hay algún programa. Súper buena pregunta, porque en el fondo, en estricto rigor, la población particular o ISAPRE queda fuera de eso. No es que quede fuera de que quede fuera del programa, pero el ISAPRE no se preocupa de hacer un screening poblacional, para nada. Eso ya es como decisión, o sea, es como la responsabilidad de cada uno. Y eso, por eso que las medidas de salud pública son tan importantes que deben ser para todos, ¿ya? Igual APS o la FONASA abarca el 70% de la población chilena, entonces es un gran número, pero el resto, el 30% del resto, si alguno de ustedes, ISAPRE, por ejemplo, tiene que preocuparse solo de hacer sus programas de salud. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el embarazo, con las medidas, por ejemplo, el control prenatal. El control prenatal tiene muchos beneficios, muchas cosas que permiten un seguimiento, por ejemplo, pero eso es a nivel de APS o a nivel de pacientes de consultorio, pero en pacientes particulares o por ISAPRE no es así. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Hola, yo tengo una pregunta. Ya la última, porque nos queda. Que en Chile, en teoría, bueno, no está, como bien dice, no está normado el screening, pero está recomendado al menos en alguna parte que se tenga que hacer la mamografía cada 2 años, las mujeres, como fue en España, entre los 50 y 74 años. Sí, de hecho, o sea, pensé que había quedado aquí, pero en el fondo las guías europeas, no solo España, pero las guías europeas, las guías americanas, sí recomiendan hacer efectivamente una mamografía de screening, ojalá cada 2 años, eso es lo que está ahí, eso es lo que dicen las guías ahora, una mamografía cada 2 años, entre los 50 y los 69 años, a todas las mujeres, ¿ya? En algunas partes cambia que sea una vez al año, en otras cada 2, pero por lo menos las guías europeas, que son las últimas y las que creo que tienen mejor evidencia, recomiendan cada 2 años, entre los 50 y los 69 años. Y si tú te fijas acá, estos últimos dos dice recomendación condicional, ¿ya? Pero no está en contra. Entonces, ¿qué significa esto? Que se están haciendo más estudios para ver si efectivamente se va a cambiar el rango etario, y yo creo que sí, yo creo que finalmente se va a hacer un screening entre los 45 y los 74 años, o sea, incluir como estas tres columnas, ya porque la mujer tiene una mayor sobrevida hoy en día, vivimos más, algunas vivimos mejor, y en el fondo, efectivamente, hasta los 74 años se podría prolongar ese screening, ¿ya? Pero es cada 2 años y es lo más recomendado sí o sí. Doctora, Dígame. ¿y no existen riesgos en las mamografías tan seguidas? Recuerdo alguna vez haber escuchado como que podrían ser riesgosas por el procedimiento que tiene la mamografía. También eso está súper estudiado y en el fondo ya se demostró que no te genera riesgo porque la irradiación de una mamografía realmente es muy, muy baja, ¿ya? Se lo iba a poner, pero ya era mucho porque todavía queda harto de clase. Pero en el fondo está demostrado que no genera riesgo cáncer de mama y por otra parte tampoco genera riesgo cáncer de tiroides, porque se pensaba en un momento que por la irradiación de la pared torácica podía irradiar la tiroides, ¿ya? No genera riesgo de ninguno de los dos casos y no está contraindicado finalmente cada 2 años. Piensa que la mayoría de la gente piensa y se hace la mamografía anual, y se hace la mamografía anual a partir de los 40 años, ¿ya? Entonces, lo más recomendado en este momento es cada 2 años, entre los 50 y los 69 años,
pero por una guía de recomendación. No significa que eso necesariamente vas a tener que hacer en un momento distinto cuando estás con los pacientes ahí en vivo, ¿ya? Pero mi obligación es mostrarles lo que dice la evidencia hasta este momento, ¿ya? Gracias. Súper. Ya, chiquillos, vamos a seguir. Entonces, entendiendo eso, ya sabemos cómo lo importante y cómo lo podemos, los factores de riesgo, cómo lo podemos detectar por medio de la mamografía y por qué es tan importante. Vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico y cuál es el tratamiento así muy a grandes rasgos. Esta es una guía clínica que también se la recomiendo y salió una nueva actualizada que la tengo también para mandársela. No les mandé lo anterior, así que se los voy a mandar ahora todos juntos. Eso me hago mi mea culpa. Les voy a mandar esta y la siguiente, ¿ya? Esta es una guía clínica que en el fondo habla sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento para cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes sepan, así como alumnos y estudiantes en este momento, como futuros doctores? La fisiopatología y la historia natural de la enfermedad en el cáncer de mama es bastante heterogénea, es distinto. ¿Qué significa eso? Que significa que todos los cánceres de mama no son iguales, ¿ya? Y lo podemos ver como esta diapositiva, como los distintos tipos de animales. Los distintos tipos de animales en este caso van a avanzar, ¿no es cierto?, de manera muy diferente. Un colibrí va a ser sumamente rápido en volar, por ejemplo, versus un caracol o una tortuga que avanzan mucho más lento en su andar, versus, por ejemplo, un conejo que es más intermedio. Entonces, ¿por qué hacemos esta analogía? Es importante que ustedes sepan que no todos los cánceres de mama son iguales, y eso significa que no todos los cánceres de mama tienen el mismo tratamiento, y no todos los cánceres de mama tienen el mismo tipo de pronóstico. Entonces, con lo que me quiero ir de esta clase es que ustedes sean capaces de, cuando alguien tenga un diagnóstico de cáncer de mama, ustedes sean capaces de preguntar, ¿y qué tipo de cáncer de mama es? Y en eso tener una idea de más o menos de qué territorio estamos hablando, si es algo de buen pronóstico o algo de mal pronóstico. Entonces, se pensaba, o en general la historia natural de la enfermedad o era descrita así. Primero teníamos una lesión premaligna, que era, por ejemplo, la hiperplasia ductal atípica o las atipías planas, luego pasaba a ser un tipo de cáncer de tipo in situ, luego un microinvasor y luego un invasor. Recuerden que para hacer un in situ y después pasar a los otros tipos de cáncer, tenemos que sobrepasar la membrana basal. Ya eso es un concepto de anatomía patológica. Y lo que sí se sabe es que la invasión en mama es bastante ordenada. ¿Qué significa eso? Que la diseminación suele ser primero por vía de tipo ganglionar o de tipo linfática. Entonces, primero tenemos la lesión en la mama, y esa lesión en la mama, el primer sitio donde se va a mover va a ser a nivel de la axila. Y suele ser siempre así, o sea, no vas a tener una paciente con una lesión mamaria sin axila nada positiva y metástasis en otras partes, ¿ya? Eso es muy, muy raro. De hecho, creo que no lo hemos visto nunca. Entonces, siempre va a atacar primero la mama, luego va a atacar los ganglios de la axila y luego va a atacar otros territorios a distancia. Ahora, ¿en qué está basado los pilares para el diagnóstico? 1, el examen físico sí o sí. 2, las imágenes complementarias. Y 3, la confirmación de la histopatología. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar nosotros primero un cáncer de mama y cuáles van a ser los signos y síntomas que vamos a buscar? Entonces, siempre en primer lugar la anamnesis. Hagan lo que hagan, siempre tienen que hablar con los pacientes, preguntar y en el fondo aclarar un poco qué es lo que está pasando. Entonces, es importante determinar, por ejemplo, desde cuándo tiene esta masa la paciente. Y las pacientes que nosotros vemos en poli te dicen, llevo 6 meses con esto, llevo 1 año, llevo 3 meses, o sea, ya saben más o menos desde cuándo tienen esta masa. Y lo triste o lo malo es que consultan en general bastante tarde, porque les da miedo o por negación y en el fondo no quieren consultar. Entonces ahí tenemos que hacer conciencia y educación. Ya es importante determinar si tiene adenopatías axilares que ella misma se haya autopalpado. Te dicen, yo siento unas pelotitas acá, etcétera, ¿ya? Si ha tenido una baja de peso de tipo no voluntaria, si ha tenido telorraquia, si ha tenido un dolor óseo del habitual, o sea, diferente del habitual, si ha tenido algún tipo de síntoma neurológico diferente, o si, por ejemplo, simplemente está asintomática y podemos no encontrar absolutamente nada en la anamnesis, no encontrar nada en el examen físico, pero encontrar solamente algo en las imágenes encontradas, por ejemplo, por el screening poblacional. ¿Ya? ¿Qué es importante entonces que sepan ustedes? El cáncer de mama se va a definir como un cáncer de mama con lesión palpable o como un cáncer de mama con lesión no palpable. Y con respecto a los cánceres de mama con lesión no palpable, han aumentado muchísimo, no porque exista más cáncer, sino que gracias a los tipos de imágenes hemos podido diagnosticar mucho más.
Entonces, ¿qué es importante con esto? Al examen físico siempre vamos a usar nuestras dos manos, entonces tiene que ser un examen físico de tipo bimanual mamario. Vamos a examinar las dos mamas y siempre con el sentido del reloj. Vamos a partir a la hora 12, que se llama, como si fuera un reloj, y vamos a ir avanzando en este mismo sentido. También vamos a examinar y palpar los ganglios linfáticos de la axila, ¿ya? Vamos a ver si es que hay alguna adenopatía patológica o no, y también vamos a examinar en relación a la zona supraclavicular e infraclavicular, ¿ya? Ahora, estos son los signos y síntomas en general que es importante que ustedes los busquen. Protuberancias, venas crecientes o alteración cutánea, hendiduras, bultos internos en el fondo como masas palpables, erosiones de la piel, hundimientos del pezón, piel anaranjada o edematosa, que se llama la piel de naranja, enrojecimiento y ardor, y huecos o en el fondo retracciones múltiples a nivel de la mama, ¿ya? Entonces, estas son imágenes reales. Si ustedes ven primero la inspección, solamente van a ver, por ejemplo, aquí una retracción o un hundimiento, ¿sí? Porque aquí existe un nódulo que está retrayendo la piel. En este caso tenemos otro tipo de cáncer de mama, por ejemplo, con una piel sumamente acartonada y diferente, y con un pezón que, si ustedes lo ven con detalle, está retraído, está hacia adentro. Acá tenemos otro tipo de cáncer, esto es un cáncer inflamatorio, está toda la mama roja, toda la mama edematosa. Para hacer el diagnóstico de cáncer inflamatorio solo se necesita un tercio de la mama comprometida, pero en este caso, como pueden ver, esto no es normal, ¿ya? De hecho, el complejo areola y pezón está desviado hacia afuera, hacia externo, ¿ya? Acá también tenemos una mama con mucha piel de naranja, o como pueden ver se ven todos los poros bien dilatados, y aquí tenemos otra paciente con un cáncer de mama también, que por ejemplo tiene retracción y hundimiento del pezón, ¿sí? Acá tenemos más casos, lo mismo, otra piel, por ejemplo, súper acartonada con el pezón también que está retraído, y si hubiésemos visto con detalle acá, esta paciente tiene unas puntitas rojas que son unas pústulas, que también son alteraciones por el cáncer de mama. Acá tenemos un tumor que está ulcerado, de hecho, que está efectivamente notoriamente visible en la piel, y esta señora llevaba 2 años así y consultó después. Y esta retracción, este pezón, o sea, esta herida ulcerada, que es puro tumor, genera retracción a nivel del complejo areola-pezón y retracción de la piel. Y en este caso acá, por ejemplo, también la señora tiene un tumor, pero en relación a los cuadrantes externos, y si la señora no levanta las manos hacia arriba al examen físico, puede ser que sea desapercibido y no se diagnostique, ¿ya? Hasta ahí, preguntas, ¿no? Ya, voy a seguir. Entonces, una vez que tenemos el examen físico, que dijimos que era el primer pilar, nos vamos al segundo pilar, y son las imágenes. En mama existe la mamo, la eco, la tomosíntesis y la resonancia mamaria. También existen otros, pero estos son como los más importantes. Los que ustedes deben manejar sí o sí como concepto son la mamo y la eco, ¿ya? Existe una clasificación internacional que se llama el ACR, que la última es del año 2013, ¿sí? Y lo que hace es ordenarse para decir qué vamos a ver en la mamografía, qué vamos a ver en la eco, y cuándo vamos a catalogarlo entonces de sospechoso. Lo mismo que pasa con, por ejemplo, una radiografía de tórax o con un electrocardiograma. En el fondo tienen que haber signos ordenados para describir, ¿sí? No importa en este momento para ustedes, pero lo importante es que si alguna vez encuentran algo que se llama nódulo espiculado en la mamografía o microcalcificaciones sospechosas, ahí estamos mal. Tenemos que pensar en que probablemente estamos con lesiones malignas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la mamografía en la proyección media lateral oblicua y craneocaudal, ¿sí? Y los elementos de alto riesgo en la mamografía, entonces, para que ustedes se queden tranquilos y lo sepan, es el nódulo espiculado, las masas sólidas de bordes irregulares y microcalcificaciones que sean sospechosas, ¿ya? El resto, obviamente, también para nosotros lo tenemos que saber, ¿ya? Existe la distorsión de la arquitectura, engrosamiento cutáneo, adenopatías sospechosas. Pero si se les llega a olvidar y no tienen la memoria en ese momento, piensen, a ver, tengo un tumor, ¿qué hace? Un tumor lo que hace es alimentarse, crecer y retrae, distorsiona todo, altera la anatomía, pone la piel gruesa, hace adenopatía, ¿ya? Y puede tener microcalcificaciones. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes lo ven a lo lejos, este es un nódulo, ¿ya? Una pelotita, y que tiene como espículas que se llaman, y esto está magnificado, y aquí, pum, 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 se ve como si tuviera una estrella o como espícula. Esto es un nódulo sospechoso, BRAF5, que se considera altamente sospechoso para cáncer, ¿ya? Ahora, ¿y qué pasa en la eco? Un poco lo mismo. En la eco también vamos a buscar hallazgos que sean patológicos, ¿ya?
Y en el fondo, para ustedes lo que tienen que saber es cuándo pensamos en un nódulo que es sospechoso. ¿Ya? Cuando pensamos en un nódulo sospechoso, cuando un nódulo es grande, en tamaño grande, cuando es sólido, de contenido sólido, cuando es de bordes irregulares, ¿sí? Cuando tiene un Doppler positivo, ¿sí? Y como hablábamos también en la clase anterior, en este caso, perdón, cuando son más en profundidad que cuando son más largos, ¿ya? Eso es súper importante. Si son en el fondo mucho más grandes en este eje, que paralelo a la piel, eso nos hace también pensar en patológico. Entonces, si se les olvida todos estos signos, no importa. Pero lo que tienen que pensar, imagínense, el cáncer se va a manifestar la mayoría de las veces como un tumor sólido, ¿ya? Y tienen que imaginarse qué pasa dentro de la mama que se distorsiona para yo ver en las imágenes, ¿ya? Entonces existe esta clasificación que se llama BIRAT, que existe la clasificación desde el BIRAT 1 hasta el BIRAT 5, pero también existe el BIRAT 0 y también existe el BIRAT 6, ¿ya? Y lo importante que ustedes sepan es que el 5 sí o sí es muy altamente sospechoso de cáncer, el 4 es una variedad muy grande, entre un 2 y un 95%, pero en este caso ambos dos requieren tomar una biopsia, ¿ya? Por el BIRAT 3 la mayoría de la gente se asusta y no hay que asustarse más con un BIRAT 0. El BIRAT 0 tiene una probabilidad hasta un 30% de tener un cáncer de mama, ¿ya? BIRAT 0 significa, perdón, que la imagen que yo estoy viendo no la puedo definir como algo patológico o algo benigno, entonces yo no sé lo que hay ahí. Y eso significa que tengo que hacer más exámenes para comprobar si lo que yo veo es benigno o es maligno. En cambio, el BIRAT 3 es una lesión que probablemente sí o sí es benigna, pero tiene una probabilidad muy bajita de que sea maligna y requiere seguimiento. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del BIRAT 3 en la clase pasada? Un poco lo mismo, ¿ya? Ya, y ahora ¿cómo lo diagnosticamos y qué tipos de biopsia existen? Existen múltiples tipos de biopsia, pero lo que ustedes tienen que quedarse en mente es que existe una que se llama biopsia aguja gruesa, que es la biopsia core. Nosotros la hacemos en el policlínico con las pacientes con anestesia local, no les duele, es fácil de hacer y lo podemos enseñar cuando pasen con nosotros, ¿ya? Y el otro tipo, principalmente para lesiones sólidas, ¿ya? Los nódulos palpables o los nódulos que no son palpables, pero que pueden ser bajo ecografía. Y cuando tenemos microcalcificaciones o lesiones que no se palpan y no están como sólidas, se puede hacer algo que se llama biopsia estereotáxica digital, que se hace por medio de una mamografía y se identifica dónde están estos puntitos de calcio y pum, se toma la muestra, ¿ya? Y la PAF, que ustedes saben lo que es la PAF, pero la PAF no es una biopsia, es una citología, ¿ya? Nunca se tienen que tomar muestras de PAF de los tumores, nunca. Solamente la PAF sirve para la axila, para ver en el fondo si la adenopatía tiene células aisladas positivas o no para metástasis. Ya, ¿y cómo debemos clasificar el cáncer de mama? En general, nosotros podemos decir que un cáncer de mama puede ser invasor o in situ, ¿no es cierto? Que era como la clasificación antigua y que todavía lo usamos, por supuesto, porque determina pronóstico, ¿ya? Pero en relación a la anatomía patológica también podemos decir si es ductal, si es lobulillar, si es otros, existen por lo menos 20 subtipos, que no importa en este momento, ¿ya? Pero lo que tienen que saber es que la unidad de la mama es el ducto, ¿no es cierto?, o el tubito y la parte lobulillar. Entonces se llama la unidad ducto lobulillar. Entonces puede ser un carcinoma de tipo lobulillar, puede ser un carcinoma de tipo ductal, puede ser un carcinoma de tipo ducto lobulillar u otros, ¿sí? Y puede ser invasor, es que sobrepasa la membrana basal, o puede ser in situ. Pero lo que más me importa a mí que ustedes se queden de la clase no es eso, ¿ya? Lo que más me importa es que entiendan lo que existe ahora en mama, que se llama la clasificación de inmunohistoquímica. La clasificación de inmunohistoquímica del cáncer de mama requiere tomar muestras distintas de ese tumor y definir cómo están ciertos receptores. Esos receptores se llaman receptores de estrógeno y progesterona, el Ki67 y el HER2. Son 4 cosas, ¿ya? Esas 4 cosas me van a permitir clasificar a los tumores en distintas categorías y con esas distintas categorías decidir cuál es el tratamiento y cuál es el pronóstico del cáncer. Y ya no solamente si es invasor o in situ, sino que esta clasificación ha cambiado y revolucionado el cáncer de mama en su totalidad. ¿Ya? Entonces, esta diapositiva que se ve como más compleja, lo importante es que ustedes sepan es que existen distintos tipos. ¿Cuáles son esos distintos tipos? Los luminales, los HER2 y los triple negativos, ¿ya? Dentro de los luminales tiene que ver con que el receptor de estrógeno que yo le hice era positivo, los HER2 eran negativos, los HER2 puros o HER2 son los que tienen HER2 positivo y los triple negativos son los que tienen todo negativo. Entonces, en base a eso y esa clasificación, tenemos esta distribución de las proporciones. Y lo importante es que, si se fijan, la mayoría son 70% luminales, y eso es muy bueno,
porque son los que tienen mejor pronóstico. Y estos dos, que es un 15 y un 15%, ambos tienen no tan buen pronóstico, ¿sí? El HER2 tiene mal pronóstico, pero con los tipos de tratamiento que hay hoy en día ha mejorado muchísimo su pronóstico, y el triple negativo sigue teniendo muy mal pronóstico. ¿Ya? Y existe una segunda clasificación en mama, y ya dijimos que una era la inmunohistoquímica, y dos es la clasificación de tipo molecular. Esto ustedes son alumnos de quinto año y en el fondo tienen que saberlo, porque cuando salgan va a estar más avanzado aún, pero en el fondo el cáncer de mama se dieron cuenta que era muy heterogéneo. Se dieron cuenta que esta clasificación que yo les digo, al buscar los receptores hormonales, era cierta, pero que algunos cánceres reaccionaban de manera diferente. Entonces en eso se dieron cuenta que existe una clasificación que se llama molecular, o algo que se llama subtipo intrínseco del cáncer de mama. Significa que a ese tumor de la paciente yo le tomé una muestra de tipo genética y analicé sus tipos de genes, y esos genes, hay genes, ¿no es cierto?, mucho más oncológicos o genes malos, mucho más agresivos, que permitieron clasificar o subclasificar de nuevo el cáncer de mama. Se correlaciona muchísimo con lo que yo les acabo de decir de la inmunohistoquímica, que es la que más vamos a usar, pero es importante que sepan que existe, ¿ya? Entonces, con ese tipo de genética o con este tipo de clasificación molecular, existe una nueva clasificación, ¿ya? Que son los luminales, lo mismo, el HER2, pero ahora que se llama ENRICH, y otra clasificación que se llama los basal-like, ¿ya? Es muy parecido, ¿sí? Pero es distinto en la parte genética. Pero para que sepan, en el fondo, hasta eso ha avanzado, y ahora es nada que ver con antes, que decir solo el cáncer de mama es el cáncer de mama. No, ¿ya? Ya, hasta aquí. ¿Dudas o preguntas? Estamos casi por terminar. Doctora, en la clasificación inmunohistoquímica, ¿cuáles eran los 4 elementos que importaban? Estaba el HER2, receptores de estrógeno, receptores de progesterona, y hay uno más. Y el KI67. Ay. Ahí está, mira. Receptores de estrógeno, receptores de progesterona, KI67 y el HER2. ¿Ya? Entonces, con eso, ustedes van a tener que decir, por ejemplo, yo les digo, ya, esta paciente tiene un cáncer de mama. ¿Y qué apellido tiene, no es cierto? Entonces, tiene un cáncer de mama invasor, por ejemplo, ¿ok? Pero luminal. Entonces, inmediatamente, todos los que trabajamos en mama sabemos que al ser luminal y tiene estrógeno y receptores positivos, yo voy a tener un mejor pronóstico y un tipo de tratamiento específico para esas pacientes, ¿ya? Al ser HER2 positivo lo mismo, y al ser triple negativo lo mismo, ¿ya? Entonces ustedes de ahora en adelante, cuando alguien les pregunte algo, ustedes le van a decir, ¿y qué tipo es? ¿Era triple negativo, HER2 positivo o luminal? ¿Ya? Y una pillería es, porque si bien es pronóstico, permite para el pronóstico, pero sobre todo para el tratamiento también, es que al tener ciertos tipos de receptores positivos o negativos, el tipo de tratamiento que yo le voy a dar también me va a dar pistas de qué tipo de cáncer era. Entonces ustedes van a escuchar que las pacientes, por ejemplo, están con tamoxifeno o están con letrozol, que es un tipo de terapia, y entonces inmediatamente yo voy a saber que esa paciente tiene receptores positivos, ¿sí? Porque está con una terapia antihormonal, por ejemplo, ¿ya? Ya. Y entonces, ¿se entendió? Sí, Doctora, yo tengo una duda. dígame. ¿Cuán común es encontrar cáncer de mama bilateral? Y si Ya, tienden a ser del mismo tipo. es poco común, pero es importante definir si es un cáncer de mama bilateral sincrónico, ¿ya? O metacrónico, en el fondo, o anacrónico. Pero en el fondo es que el cáncer de mama podría ser al mismo tiempo las dos mamas, ¿sí? O primero que tuvo un cáncer de mama en un lado y años después hace el cáncer de mama en el otro lado, ¿ya? Cuando es en el mismo tiempo los dos mamas, eso es poco frecuente, ¿ya? Y cuando pasa eso, tienes que pensar que es un cáncer de mal pronóstico y que probablemente es de los de tipo HER2, por ejemplo, o un triple negativo, ¿ya? O sea, son cánceres mucho más agresivos, inmediatamente te da un riesgo elevado, ¿ya? Y si es un cáncer de mama que se presentó años después en la otra mama, también por supuesto que hay que pensar que es un factor de riesgo, pero el hecho de que cualquier mujer tenga un cáncer de mama queda de por vida en seguimiento en patología mamaria. ¿Por qué? Porque puede presentar un mismo cáncer en la misma mama o puede volver a ser un cáncer en otra mama. Ok, muchas gracias. Ya. Ya, y entonces ahora que tenemos el diagnóstico, ya sabemos las imágenes, sabemos cómo se biopsia, sabemos que existen subtipos, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Cómo las clasificamos? ¿Les pedimos exámenes, etcétera? Bueno, para ustedes, no les voy a dar la lata de esto, pero en el fondo saben ya por otros tipos de cánceres que existe la clasificación del TNM. El T significa el tamaño tumoral,
el N significa los ganglios y el M significa metástasis, ¿ya? Entonces, en base a eso, y ahora existen hasta aplicaciones que te lo catalogan, es importante saber si estas pacientes, qué estadios son, estadio 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces, un poquito para terminar casi, ¿por qué es importante clasificar clínicamente y también según inmunistoquímica el cáncer de mama? Bueno, porque ya sabemos que otorga un pronóstico y otorga un tipo de tratamiento específico para las pacientes. Todas las pacientes con cáncer de mama tienen el mismo pronóstico, aunque tengan el mismo estadio. Por ejemplo, todas tienen un tumor de 2 centímetros con axila negativa, pero una es triple negativo y el otro es un luminal. ¿Tienen el mismo pronóstico, aunque midan lo mismo y sean todo eso igual? No, pues no tienen el mismo pronóstico, ¿ya? ¿Tendríamos que darle un tratamiento diferenciado a cada paciente? Sí, la verdad es que sí. ¿Serán todos los tratamientos iguales? No. ¿E importa el orden del tratamiento? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, los tipos de tratamiento para el cáncer de mama, hay varios, pero en el fondo el pilar principal va a ser la cirugía. Efectivamente, el tratamiento principal es la cirugía, y ahí vamos a ver qué tipo de cirugía, pero también usamos terapias que se llaman adyuvantes. Tenemos la radioterapia, la quimioterapia y la hormonoterapia. En general, estas 4 cosas son las con las que nos movemos nosotros. Ahora, el tipo de tratamiento. En general, el tipo de tratamiento, olvídense de lo naranjo, perdón, aquí, suele ser de este orden. Cirugía primaria, algunos pacientes quimioterapia, luego radioterapia y hormonoterapia, ¿ya? Pero existen ciertos casos puntuales en los cuales nosotros podemos darle quimioterapia, pero antes de la cirugía. ¿Para qué? Para que este tumor se achique, para que este tumor y los ganglios también sean más pequeños, para que yo pueda hacer una cirugía mucho más conservadora, no tan cruenta, ¿ya? Y para probar también las drogas de quimioterapia, si a esta paciente le van a servir o no le van a servir. Entonces, el concepto que quiero que se queden con esta diapo es que casi todos van a cirugía. Ahora, algunos van a quimioterapia, después, no todos, solo algunos. Pero cuando esas pacientes que van a quimioterapia después, hay que pensar hoy en día si es que esa quimioterapia les haría efecto mejor antes que después, ¿ya? Entonces, si se definió que va a quimio, se puede definir que va después de la cirugía o que va antes de la cirugía, y eso va a depender de cada caso. Y la mayoría van a radioterapia, eso sí. ¿Cuándo van a radioterapia? Cuando tenemos cirugías de tipo conservadora, cirugías la cual no sacamos toda la mama, esa tiene que ir de la mano siempre con radioterapia. ¿Y hormonoterapia cuándo? Cuando son hormonosensibles, ¿no es cierto? Cuando son de tipo luminales o tienen receptores positivos. ¿Ya? Esto ya es para los becados o para gente ya dedicada de mama, en el fondo, cuando nosotros damos quimioterapia antes de. Esas son, en el fondo, las indicaciones, da lo mismo para ustedes, pero lo que sí tienen que saber es que el cáncer triple negativo y el cáncer HER2 positivo, si el tumor mide más de 5 milímetros, o sea, son tumores chiquititos, de ahí en adelante siempre van con quimioterapia. Lo importante es definir cuándo, si antes o después, pero siempre van con quimio. En cambio, los luminales, que eran los tumores más frecuentes, la mayoría de las veces, ¿ya? Ya, dentro de los tipos de tratamiento quirúrgico existe la cirugía conservadora, que la hacemos en un 70% de los casos, donde hacemos una mastectomía parcial o una tumorectomía, y además vemos el estadio de los ganglios solamente con una técnica que se llama el ganglio centinela. Y la cirugía radical, que implica sacar toda la mama o implica sacar los ganglios, etcétera, ya se hace cada vez menos. Lo ideal es hacerla cada vez menos. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía conservadora? Para ustedes tampoco es importante en este momento, pero tienen que saber que existe y que la mayoría de los estadios iniciales van a cirugía conservadora, ¿ya? El ganglio centinela va de la mano con la cirugía conservadora la mayoría de las veces y es una técnica muy bonita, la hacemos mucho, ¿ya? Y lo que tienen que saber es que existen varios tipos de técnicas de ganglio centinela, existen con un colorante que se llama el azul patente, ¿sí? También existe con la técnica de radiocoloide, que es el Tecnesio 99. Esta es una imagen nuestra, es un ganglio centinela teñido nuestro, y que en el fondo se ve de color azul, muy bonito. Le aplicamos el azul patente que se inyecta alrededor de la areola y el pezón, y después de ciertos minutos nosotros vamos a buscar la axila y vemos efectivamente estos colorantes, ¿ya? Las indicaciones para una cirugía radical de mama, lo importante que sepan ustedes es que cuando tenemos una indicación de cirugía radical de mama, son pocos los casos, ¿ya? Y cuando es eso, suele ser cuando tenemos cirugía con tumores demasiado grandes, donde no vamos a poder obtener márgenes negativos, cuando la paciente no puede recibir radioterapia, o cuando el tumor es multicéntrico, o sea, que está en varias partes de la misma mama, ya en distintos cuadrantes, perdón. ¿Ya?
Ya, ¿y por qué importa disminuir el número de vaciamientos? ¿Por qué nosotros estamos tratando de hacer tanta cirugía conservadora? Bueno, porque se dieron cuenta que en el fondo, que si nosotros hacíamos una cirugía conservadora y no hacíamos vaciamiento, pero le daban radioterapia, las pacientes sobrevivían igual y tenían mucho menos linfedema de la mama. Esto, o sea, del brazo, perdón. Todos estos brazos como elefantes que tenían antes las pacientes, ya casi no lo vemos, ¿ya? Y una vez operada, ¿quiénes deben recibir quimio? Bueno, eso era lo que yo les estaba diciendo antes, pero ya no es para ustedes. Pero lo importante es que sepan que cierto grupo de pacientes de mayor riesgo requieren quimioterapia, pero no todos los cánceres de mama van a quimioterapia. ¿Ya? Si era el tipo HER2, existe una terapia que se llama anti-HER2, que quizás la van a escuchar, se llama trastuzumab o pertuzumab, no importa el detalle, pero lo importante es que si el cáncer era HER2, tiene que recibir trastuzumab sí o sí y con la quimioterapia agregada. ¿Ya? Las indicaciones de la radioterapia, los tipos de radioterapia, ¿ya? Y para las hormonoterapias, en el fondo existen cuando son receptores de estrógeno positivo, lo importante que ustedes tengan que saber es si las pacientes es premenopáusica o posmenopáusica para ver qué tipo de tratamiento le voy a dar. ¿Ya? Existe el tamoxifeno y el fulvestrán, existe el letrozol, el anastrozol, el exemestano, existen muchos más, pero en el fondo unos se llaman SERMs y los otros se llaman inhibidores de la aromatasa. Y lo que buscamos es que haya una reducción de la cantidad de estrógeno cuando el tumor es por estrógeno positivo o estrógeno sensible. ¿Ya? Y para que sepan ustedes, existe un concepto bastante hace rato ya, pero que se está usando mucho más, que la cirugía oncoplástica mamaria reconstructiva. Cuando a una paciente le tenemos que sacar toda la mama, queda así, muy feo, en el fondo la cicatriz muy bien, pero en el fondo para la mujer es muy feo, ¿no es cierto? Y muy complicado en la parte emocional. Entonces hoy en día, por ejemplo, señora, le tuvimos que sacar toda la mama y acá tiene un expansor y una prótesis, y lo que viene a continuación es hacer una reducción mamaria de este lado y simetrizarla, subir esta mama para que quede simétrica. Esta paciente tuvimos que hacer una mastectomía radical bilateral de ambas mamas, y aquí está con expansores mamarios y con prótesis, que también falta todavía hacer cirugía a futuro, pero en el fondo la idea es entender que hay que ayudar a la mujer y darle una nueva imagen corporal para que también psicológicamente pueda estar mejor. ¿Ya? Los pronósticos de los cánceres, y finalmente como conclusión, es importante que ustedes sepan que la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile y en el mundo es el cáncer de mama, ¿ya? Que tiene un muy buen pronóstico en un 70% de los casos si la detección es oportuna y el tratamiento completo, ¿ya? Que es fundamental entender los subtipos por inmunohistoquímica, que era lo que yo les decía, y que lo que más me importa es que tomen conciencia y educar a nuestra población, ¿ya? Así que eso, les pido ayuda para todas las mujeres y nuestras mujeres en el fondo, porque esto es una campaña que tenemos que hacer entre todos, porque si no, en el fondo, aunque hagamos lo que hagamos, si no hay conciencia del cáncer de mama, tenemos que lograrlo entre todos, ¿ya? Así que eso, chiquillos, espero que les haya gustado la clase, y si tienen dudas o preguntas, hagan nomás. Yo, doctora. Díganme. Hola. Hola. Que no entendí para qué se hacía el ganglio centinela. El ganglio centinela, por eso es importante esta ronda de preguntas, porque en el fondo para aclarar un poco todo. Antiguamente se hacía vaciamiento axilar a todas las pacientes, ¿ya? Significa que se les sacaba los ganglios de la axila como manejo de su tratamiento y para ver qué pronóstico iban a tener, ¿ya? Traía muchas complicaciones. Entonces se dieron cuenta que si se hacía una técnica que se llamaba ganglio centinela, que era tratar de ver los ganglios que estaban en la axila, pero los primeros ganglios complicados o los primeros ganglios afectados, yo podía decir, ya, puedo sacar, por ejemplo, 2 ganglios y no es necesario sacar más. En cambio, el vaciamiento axilar yo saco todos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos a esos 2 ganglios iniciales? Una de las técnicas se llama ganglio centinela. Se usa también en otras cirugías. Entonces, ¿qué hace el ganglio centinela o cómo funciona? Yo inyecto un colorante o un medio en alguna parte que yo sé que va a drenar va a ir por el drenaje linfático. ¿Sí? En este caso, un colorante. Entonces, yo inyecto el colorante en el periareolar, por ejemplo, y sé que va a viajar por el conducto linfático y va a llegar sí o sí a la axila. Yo sé eso se sabe. Entonces espero un tiempo, unos 10-15 minutos, ¿sí? Hago una incisión en la axila y voy a ir a buscar este colorante, este color azul que tiñe los ganglios linfáticos, porque sé que el drenaje es linfático.
Voy a sacar esos ganglios que están teñidos y los voy a mandar a biopsia de anatomía patológica. Y el patólogo me va a decir, doctora, esos ganglios tienen cáncer. O doctora, esos ganglios no tienen cáncer. Ya. En base a eso, yo voy a decir, entonces, ¿saco más ganglios porque estamos mal o solo me quedo hasta ahí? Ah, ya. Gracias. Ahí caché. Está bien. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? A ver, aquí en el chat pusieron, tengo una pregunta, ¿o ya la hizo Javier Covarrubias? Javier, ¿ya la hiciste? ¿La que hiciste antes? Ya la hizo, ya, ok. Por eso es la que hizo antes, ya. Ya, pues chiquillos, y entonces, espera, vamos a hacer, Nico, ellos no les alcanzamos a subir el quiz, ¿no es cierto? Ya fue, Quinto año. no tienen. No tienen, doctora, no tienen quiz. Entonces, pero igual, para que lo vean nomás, no para responderlo con preguntas de nota, voy a compartir una pantalla. Dame un segundo. ¿Dónde estás? Quiz. Entonces, por ejemplo, para que ustedes sepan que aprendieron. Por ejemplo, este es un quiz, entonces me van a responder, me van a ir votando a nivel del chat, podemos ver. Entonces, la pregunta 1 dice, respecto al screening en cáncer de mama, ¿cuál de los siguientes exámenes ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama? A, la ecografía, B, la mamografía, C, la resonancia magnética, D, la tomosíntesis. Ya, entonces ahí, genial. Ya, entonces, por ejemplo, esto es súper simple y unánime, efectivamente, ya, porque les hice harto hincapié en eso. Pero mucha gente antes, y todavía hay gente que piensa que la eco mamaria, por ejemplo, sirve como screening. No, la eco sirve como complemento, por ejemplo. Entonces, muchas pacientes, y les debe pasar a ustedes, o amigas, o tías que sí dicen, oye, hazme una orden de eco, me quiero hacer una eco para ver si tengo algo. No, no. Tiene que ser primero la mamografía, y en base a la mamografía ver si es necesario pedir una ecografía, por ejemplo, complementaria, ¿ya? Pero la mamografía es lo que ha mostrado disminuir la mortalidad por hallazgo de imágenes, y luego, paralelamente, después se puede hacer un complemento, que en ese caso sería la eco, ¿ya? Así que con eso ya me doy por pagada, significa que entendieron súper bien la clase. Ya, la segunda. Respecto al cáncer de mama y su clasificación molecular, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la clasificación correcta? Entonces, la A dice luminal y HER2, la B luminal A, luminal B y HER2, la C luminal A, luminal B, HER2 y triple negativo, y la D luminal y triple negativo. Ya, solo para que algunos hablen así en voz alta, pero decir sí o no, pero ¿creen ustedes que hubieran podido responder esta segunda pregunta sin la clase? No, ¿ya? No. Jamás. ¿Ya? Entonces es importante, porque se queden con eso, si no es para que sean mastólogos, pero en el fondo es súper importante porque dijimos, 1 de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama. Entonces es súper importante que ustedes lo sepan. Así como saben, no sé, porque el cáncer de próstata tiene receptores positivos para ciertas cosas, o que el cáncer de colon es malo la carne roja, o para el cáncer de pulmón el tabaquismo, etcétera. El cáncer de mama es súper importante que sepan esto, ¿ya? Porque esto revolucionó el tratamiento. O sea, esto permite saber que en algunos pacientes primero vayan a quimioterapia antes de operarse, o que después vayan sí o sí a quimioterapia, o que los luminales solo sea cirugía y hormono y con eso van a andar súper bien, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿ya? Ahora, tercera pregunta. ¿Cuál es la mayor importancia de la clasificación molecular del cáncer de mama? La mayor importancia. Entonces, permite clasificar el cáncer por edad biológica de las pacientes, determina pronóstico y tratamiento, otorga relevancia para herencia genética, es muy útil para estudiar en laboratorio en anatomía patológica. Ya.
Súper. Ahora lo que debería haber hecho yo, porque dentro de la docencia, es haber hecho este mismo quiz al principio, como test diagnóstico, para que vean que en el fondo probablemente no lo sabían. ¿Sí? Y ahora, como el mismo quiz post, son capaces de responderlo todo y unánime. Ya está correcto, es determinar pronóstico y tratamiento. Por eso es muy importante, ¿ya? Porque tienen distinto pronóstico y distinto tratamiento, ¿ya? Y la última, ¿cuál de los siguientes factores de riesgo se considera un factor mayor para cáncer de mama? Factor mayor. Tabaquismo, menarquia precoz, menopausia tardía, antecedente de cáncer de mama en la mamá a los 60 años y antecedente de linfoma tratado con radioterapia. Esta está más difícil. Ya, sigan votando porque aquí hay más disparidad. Ya. Entonces, obviamente, la disputa está entre el antecedente de cáncer de mama en la mamá a los 60 años o antecedente de linfoma tratado con radio. ¿Ya? Recuerden que lo que vimos al principio de la clase, dijimos que había factores de riesgo mayores y menores, ¿sí? El tener algún familiar directo, como de primer grado, como la madre, ¿no es cierto?, es un factor de riesgo muy, muy importante, pero que le da como mayor riesgo, en este caso, no es este, sino que es el linfoma tratado con radioterapia, porque el linfoma con radioterapia es considerado un factor de riesgo de muy alto riesgo. Ya está después del riesgo de la parte genética, ¿sí? Entonces, aquí podría haber sido, pero la trampa era que decía a los 60 años. Entonces, si yo hubiera puesto antecedente de cáncer de mama en la madre a los 50, ahí sí, ¿ya? Y en verdad, en estricto rigor, son 2 familiares con cáncer de mama a los 50 años, no solo uno, ¿ya? Entonces ahí la pelea entre el linfoma tratado con radio versus el cáncer de mama en la madre a los 60 años es el riesgo. Doctora, factor de riesgo mayor igual a factor de muy alto riesgo. Ah, sí. Bueno, buena pregunta y entonces para poder como arreglarlo en la parte de escritura. Pero claro, el factor de riesgo en este caso mayor, no es que sea que el factor de riesgo mayor en este caso sea igual al factor de riesgo muy alto riesgo, pero si tú tuvieras que elegir cuál de todos estos es el factor de mayor riesgo, es el linfoma tratado con radioterapia, de las opciones que yo te estoy dando. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya, súper. Y en tercero nos mencionaron un score que se podía sacar para ver el riesgo personal. ¿Qué utilidad tiene en la clínica? Sí, es que eso actuaría como, o sea, funcionaría como los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos, ya, de la parte clínica. No lo usamos mucho nosotros porque la verdad es que son considerados factores de riesgo menores cuando son la mayoría de los factores de riesgo, como tabaquismo, obesidad, sedentarismo. ¿Ya? No se usa mucho. Lo podrías usar, por ejemplo, para hacer consejería genética o se podría usar también para ver si hay un screening de tipo ajustado, como para ver si vas a agregar una resonancia antes de tiempo o vas a complementar algo la mamografía. Pero la verdad es que lo usamos para nosotros tener un criterio, pero no para calcular cuál es tu probabilidad de riesgo de cáncer de mama. De nada. Ya, ven, entonces antes quizás de la clase no hubieran respondido nada a este quiz, ahora con la clase son capaces de responderlo, y en el fondo son los objetivos de estas preguntas, lo que queremos es que cumplan los objetivos, no que sean de nota. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el primer objetivo es que tengan súper claro que la mamografía sirve y que la mamografía es el examen para hacer un screening por mamografía, o sea, para cáncer de mama. El segundo objetivo, con la pregunta número 2, es que ustedes sepan que existe la clasificación molecular del cáncer de mama, ¿no es cierto?, por inmunistoquímica, y que se llama, la clasificación es luminal A, B, HER2 y triple negativo. Con el objetivo 3, que ustedes sepan que al saber esa clasificación determina pronóstico y tratamiento, ¿sí? Y que aquí el objetivo de esto es que sepan que existen múltiples factores de riesgo para cáncer de mama, que algunos son mayores, que algunos son menores, y que es importante saber los detalles de cada uno de ellos. ¿Ya?
Una lesión sospechosa en APS, ¿sería como mamografía con urgencia? Ya, en APS cuando ustedes ya sean médicos van a saber que existen guías de derivación. Las guías de derivación en mama son BIRAT4 y BIRAT5 o lesión clínica sospechosa. Y ahí se hace al tiro un papel de interconsulta foliada al hospital que te corresponda, ¿sí? Como sospecha de cáncer de mama. Y el interconsultor va a evaluar esa interconsulta y probablemente te van a llamar en el tiempo que tenga cada hospital. Pero el cáncer de mama es GES y por lo tanto solemos llamarlas en 2 semanas o en 10 días para poder ver el especialista, desde el consultorio al especialista. Así que eso, de nada. ¿Qué pasa con la mamografía en mujeres desde los 75 años? En estricto rigor, lo que te decía, sobre los 75 años ya no se debería pedir como screening. Eso es lo que está recomendado hasta este momento por la guía. Es una difícil pregunta porque hay mujeres de 75 años que están en perfectas condiciones. Abuelas que son de 80 años, 85 años, mi abuela tiene 87 años y está en perfectas condiciones, yo creo que va a vivir hasta los 100, ¿ya? Pero en estricto rigor no deberías ofrecerle la mamografía porque se sabe que el tipo de tratamiento que tú le vas a ofrecer, que por ejemplo va a ser la cirugía y la radioterapia, probablemente no le vas a ofrecer quimioterapia, el tipo de tratamiento va a mejorar su sobrevida, pero por la edad de la paciente no va a haber un cambio en la mejoría de sobrevida. Entonces, eso es caso a caso. Ahora, nosotros tenemos muchos pacientes que operamos de 80 años, de 80, 82 años con cáncer de mama. Que se lo diagnosticaron, eso sí, la mayoría por tumores palpables. O sea, se palpa, se diagnostica, y si la señora está un ECOG 0, o sea, está en perfectas condiciones y no tiene patologías, etcétera, y está funcional, las operamos y reciben su tratamiento normal. ¿Ya? Para el yo-yo. Súper. Ya, chiquillos, vamos a dejar de compartir pantalla, no guardar. Bueno, guardar. Ya, Nico, vamos a terminar. Ya, chicos, espero que les haya servido.